Estás en el intro. Ahí voy. Muy buenas noches. Mi nombre es Diana García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios. Este programa tiene que ver con enseñanzas sobre la palabra, especialmente la palabra de sanidad, cómo la sanidad ya ha sido dada, pero especialmente cómo recibimos de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Espíritu de Dios. Te pedimos que tomes control de todo aquí, toma control de nuestra boca, toma control de toda palabra que salga de nuestra boca para que sea de edificación a las personas que están mirando este programa. Gracias te damos, Espíritu de Dios, te entregamos todo a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hoy tengo aquí a Claudia. Estamos aquí, vamos a hablar del pacto de sanidad. Amén. La importancia de saber todo lo que dice la Biblia sobre la sanidad. Y vamos a comenzar hablando un poquitico de la Biblia, que es un registro de las promesas de Dios para el hombre y de las condiciones bajo las cuales Él ha de cumplirlas. Tenemos que obedecer lo que la palabra dice, ¿verdad, Claudia? Así es. Y que el poder sanador es una fuerza espiritual y esa fuerza siempre está vigente, es constante. Amén. Claudia, ¿tú quieres leer esa escritura de Mateo 4, 23 y 24? Sí. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama en toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y a todos los sanó. Qué tremendo que Jesús enseñaba primero Así es. y después predicaba y después sanaba. sanaba. Mira qué importancia Es son las importante. enseñanzas que estamos dando aquí, Claudia. Claro, porque él mismo dice que la palabra es la que nos sanó y él es la palabra viva. Entonces él estaba enseñando cómo funcionaba Esa palabra. y cómo era que él quería que nosotros también lo hiciéramos. Claro. Porque él estaba dando un modelo del ministerio de sanidad de Jesús. Y también la enseñanza es explicar a la persona, más que predicar, es exhortar. La enseñanza es bien importante. Por Así eso es. enseñamos aquí y lo vemos aquí que Jesús siempre enseñaba, predicaba y después sanaba. Sanaba a las personas que venían a oír. Él no sanaba a toda persona. Así es, correcto. Los que vienen a buscar de la palabra de Dios reciben su sanidad, si oyen la palabra. Claro, porque él funciona a través de tu fe. Y si tú estás con hambre y sed de la palabra y buscas la palabra y buscas de Jesús, pues recibes. Recibes, siempre recibes. Porque la palabra, Jesús dijo, la palabra es la semilla y es la semilla de la vida divina. Y es importante que las personas entiendan que cuando están siendo atacadas de una enfermedad, la mente tiene que ser renovada con la palabra de Dios, porque ahí es donde tú vas a ganar o perder tu batalla. Y es verdad, es verdad. El enemigo viene a robarte y a robarte tu salud. Entonces él va a robarte la paz, el gozo, te va a traer pensamiento. Entonces la palabra de Dios es básica, es importante, es vida o muerte. Por eso es que los exhortamos que todos los días lean un capítulo del Nuevo Pacto en alta voz para que la palabra entre por tus ojos, oídos, salga por tu boca y llegue a tu corazón, que es tu espíritu. Amén. Así es como funciona el reino de Dios. Así es. Bueno, vamos a explicar un poquito de las 3 áreas principales en el estudio de sanidad divina. Hay personas que no saben esto y como estamos hablando del pacto de sanidad, que hemos ido al viejo pacto para que vean que Jesús siempre ha querido a su pueblo sano. Amén. Dios quiere a
toda persona sana. Ya Así Él es. pagó por esa enfermedad. Esa enfermedad no te pertenece. Amén. Y aquí es como tú aprendes cómo se recibe la sanidad. Y es básico también. Yo he escuchado a muchas personas a veces decir, en el tiempo, ¿verdad?, que conozco, que bueno, si Dios quiere es la voluntad de Dios que yo esté pasando por esto, por esta enfermedad, pues entonces, pues, Eso se oye mucho. o yo no sé por qué tengo esta enfermedad, porque yo no he hecho nada malo, en mi familia no ha habido esto. Entonces, ¿de dónde viene la enfermedad? ¿De dónde se origina la enfermedad? Y eso es importante. Saber que la enfermedad no te pertenece, que la enfermedad vino con el pecado de Adán. Desde el jardín del Edén, Adán lo que hizo fue que cambió todo reverso a la bendición para maldición. Era salud divina y puso enfermedad. Era prosperidad en ese jardín y puso la pobreza. También la fe la cambió para el temor. Y así Él lo tornó todo para maldición. Porque legalmente Él es el Dios de este sistema. Fue dado a Él legalmente por Adán. Cuando Adán lo obedeció. A quien tú obedeces, ese es tu Dios. Así es. A quien tú obedeces, tú le cedes tu autoridad. Y Él cedió la autoridad a Satanás cuando Él desobedeció la palabra de Dios. Él le dio la autoridad de esta tierra y entró la maldición. Y parte de la maldición es la enfermedad. Entró la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo que tenemos que aprender, que no nos pertenece eso a nosotros. Así que muchas de las enfermedades, aunque tú no hayas hecho, vamos a decir, un pecado grave, viene del pecado original. Así es, del pecado original. El hombre es trino. Tú eres espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. Esto es importante saber que tú eres espíritu, no un espíritu, tú eres espíritu, igual que Dios es espíritu. Lo dice en Juan 4:24, que Dios es espíritu. Nosotros somos espíritu como Él. Tenemos un alma, ahí están las emociones, la voluntad y la mente. Y la mente es muy importante. Y vivimos en este cuerpo, esta casa que necesitamos para funcionar aquí en la tierra, Claudia. Amén. El espíritu recibe la naturaleza de Dios cuando tú naces de arriba, naces de nuevo. Sí. ¿Quieres tocar la primera área principal del estudio de la sanidad divina? Sí, en las tres áreas principales tenemos la sanidad para el mundo en el nombre de Jesús. Así que en Marcos 16, del 15 al 20, vemos parte, ¿verdad?, de la sanidad, de la gran comisión, que el Señor nos dice que en su nombre nosotros pondremos manos sobre los enfermos y serán sanados. Y también dice que en su nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas y que vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Y en Hechos 3, del 1 al 10, vemos que allí se hace efectivo, como dijéramos, se practica y se hace la autoridad del nombre cuando es sanado un hombre cojo. Un hombre que recibió sanidad cuando Pedro usó el nombre de Jesús. Porque lo que pasa, Claudia, es que en el libro de los Hechos todas las sanidades fueron con autoridad o actuando de acuerdo a la orden de fe. No había oraciones de palabrería larga. No, ni tampoco en los milagros de Jesús, se los hemos estudiado todos. Claro, ningún lugar Jesús oró una oración larga. Él le decía, para sanar a alguien directo y decía aquí, allá. Él le ponía manos o luego le decía, ve al estanque Siloé y te lavas la cara con el agua. Los mandaba a hacer algo y si obedecían recibían su sanidad. Era creer en lo que él decía, su palabra, y accionar. Acción correspondiente. Wow, tremendo. Eso es tremendo. Dice, id por todo el mundo. Jesús liberó a la iglesia de la enfermedad. Jesús confirmó su palabra resucitando de entre los muertos.
Dios te encuentra en el nivel de fe que tú estés. Él Eso, conoce tú tu sabes que eso es corazón. importante porque si tú estás en un nivel de fe que a través de la medicina o del médico, Exactamente. Él te encuentra en ese Así nivel. es. Él es tu médico divino. Así es. Y Él es Jehová Rafa. Lo que Él quiere es que tú le des siempre la gloria a Él. Y que lo pongas al primero, que Primero. busques del primero y después te tomas la medicina. O vayas al médico. O vayas al médico. Pero lo primero es ir al médico divino, a su palabra, y después tú vas, pero ya vas con la cobertura, ¿verdad? Del Dios Todopoderoso. Amén. Dios usa la sanidad divina para revelarse al mundo que no cree en Él. Pastora, yo he visto muchos evangelistas, muchas personas que hacen sanidades. Es en donde grupos, más el donde Espíritu más. Santo se manifiesta en personas que no conocen a Cristo para enamorarlos a que se rindan a Cristo. Y Él espera después que tú acciones al amor que Él te da, porque Él dice que el amor, Él nos ama primero, para que tú después reacciones si no conoces a Cristo y te entregues. Y a así Él. es. Así es. Él enamora a las personas sanándolas. Es donde más milagros ocurren. Así es. Porque para nosotros que llevamos tantos años en el Evangelio, dice el justo por la fe vivirá. Y es más difícil, tenemos que caminar en fe para recibir lo que ya Él pagó en la cruz del Calvario. ¿Quieres leer Mateo 13 aquí? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto es tan tremendo. Él está hablando ahí de personas que no creen. Y eso está en el libro de Isaías también. Wow. Su Te pueblo está no creía. hablando de los oídos, te está hablando de los ojos Del corazón. y te está hablando del espíritu. Fíjate. Wow, esto es tremendo. Sí. Tremendo. El número 2 es sanidad para el cristiano carnal, que no sabe la palabra, para el bebé en Cristo. Hay personas que llevan 10 años y todavía son bebés en Cristo porque no se meten a estudiar la palabra de Dios. El hombre carnal tiene una mente que es controlada por los 5 sentidos. La mente carnal cree lo que ve, lo que oye, lo que siente, lo que toca y lo que prueba. Wow. Y en Hebreos 5, del 13 al 14, vemos el pasaje que tiene que ver para un bebé en Cristo. Un bebé en Cristo es una persona que debería ser una persona que tiene 6 meses en el Señor nada más. Pero hay muchas personas que no estudian ni meditan en la palabra y se quedan bebés. Y eso no es lo que Dios quiere. En Hebreos 5, del 3 al 14, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que Dios provee sanidad para el bebé en Cristo. Y tú sabes, Claudia, ese versículo de Santiago, personas están equivocados. Hoy vino alguien a pedirme que yo orara de acuerdo a eso. Y esa persona que me pidió oración lleva en la iglesia 25 años. Yo dije, pero es que esa oración, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El bebé tiene que ver al anciano orar. Tiene que ver al anciano ungirlo con aceite, porque es guiado por los 5 sentidos. Pero una persona que lleva 25 años en la iglesia debe de estar crecido espiritualmente para que a través de la fe de la palabra reciban la sanidad. Así ven, mira, para que este bebé en Cristo crea y reciba, tiene que oír la oración de fe y sentir el aceite en su cuerpo. Él se guía por sus 5 sentidos. Claro, porque si ya es una persona madura que medita en la palabra y es atacado con una enfermedad, entonces ya tú tienes palabra en tu espíritu que tú sacas la espada con autoridad y por fe estás creyendo que esa palabra va a cambiar esa situación. Y cambia. Y cambia. Lo que tienes que tener fe y usar tu fe, que es la ley del reino de Dios, una ley espiritual que siempre funciona. Claro. ¿Quieres leer el número 3, la tercera parte? Sí, y algo más ahí en el bebé en Cristo,
o el maduro, ¿verdad? Pero el bebé se siente a veces condenado, culpable, tal vez por eso no puede orar o piensa que no lo puede hacer. Porque se deja guiar por los 5 sentidos. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. El tercer es sanidad para el creyente maduro en la palabra. Así que vemos que en Romanos capítulo 8, versículo 11. Ese para mí es favorito. Ese pasaje yo lo he meditado y yo lo confieso diariamente, porque dice que el mismo poder que operó en Cristo y lo levantó de los muertos, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo espíritu que mora en ti si has recibido a Cristo y que mora en mí. Y que está vivificando. Y que ese mismo espíritu está vivificando tu cuerpo mortal. Entonces, esa escritura, tú te apropias, tú la meditas y tú la usas con autoridad. Claudia, lo que ellos deben hacer es lo que tú y yo hacemos. Ponemos la mano en la cabeza y empezamos a pedirle al Espíritu Santo que vivifique nuestro cuerpo mortal desde la cabeza a la planta de sus pies y después decirle, gracias, yo he recibido esa vivificación, esa vida, la vida de Dios que entró en nosotros. Y si hay algo específico en ese momento que está siendo atacado, pues usas ahí la vivificación para ese órgano específico. Eso es darle vida. O para esa área específica que está siendo atacado en ese momento. En Juan 20, el 24 al 29, vemos la fe de Tomás, que no es la fe de Abraham. La fe de Tomás es que él no creyó hasta que no vio a Jesús. Y hasta que no tocó las manos, ¿verdad? Y el costado. En Romanos 4:16 vemos la fe de Abraham, que es que él creyó. Él creyó, él no consideró las circunstancias, él creyó a Dios. En esperanza contra esperanza. Contra esperanza y alababa al Señor y se fortalecía en fe, dando gloria a Dios, así mismo, que Dios era fiel y justo para hacer lo que él había prometido. Entonces eso es importante. Muy y llamar importante. las cosas que no son como si fuesen. Y 2 Corintios 5:7, que nos dice que por fe andamos y no por vista. ¿Es así? El cristiano maduro no puede caminar por lo que ve, lo que siente, o el razonamiento humano, o lo que le rodea, o las circunstancias adversas, sino por la fe en qué, en Jesucristo, en la palabra. Así es, así es. Así que es muy importante esa área, ¿verdad? Bueno, ahora quisiéramos ir al pacto de sanidad. Amén. Esa es la clase de hoy principal. Queríamos tocar eso del principio de las 3 áreas de sanidad divina que hay en el mundo. Y como vemos, la primera es para los que no conocen a Cristo en el nombre de Jesús. La segunda es a los bebés en Cristo, personas que no meditan en la palabra, que no estudian la palabra, que se quedan bebés. Y la tercera es para personas que son que ya están maduros en la palabra de Dios. Que eso es a través de la fe. Así es. A través de la fe. Bueno, el pacto de sanidad. Para mí, esto fue bien importante al principio cuando yo empecé a estudiar sanidad divina. Éxodo 15:26. Porque desde el viejo pacto, Claudia, vemos de que Dios siempre quiso a su pueblo, a su gente, sano. Así es. Y le dio este pacto de sanidad a los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, que no tenían agua y no tenían comida, y les dio este pacto que dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié, la que él tuvo que permitir que tocaran los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y en el hebreo es Jehová Rafa. Dios no pone enfermedades, pero en el lenguaje hebreo no hay palabra para la permisiva voluntad de Dios. Cuando las personas están en pecado, la permisiva voluntad de Dios, Dios tiene que permitir que el diablo los ataque si no se arrepienten. Claro, porque eso tiene que ver con lo que hablamos al principio, la caída del hombre, que ya eso fue establecido, Dios estableció sus leyes espirituales, y al entrar la maldición, eso está activo, está vigente. Todas las personas que no tienen a Cristo están expuestas
a toda la maldición. A todos, porque son los que están en este mundo que el Dios de ellos es el enemigo. Correcto. El Entonces, enemigo. Dios ahí estaba transmitiendo a los egipcios que no era su pueblo. Entonces, esas enfermedades los atacaban, pero no era Dios que las mandaba, sino que ya están en el mundo. Ya están en el mundo Y legalmente el espiritual. enemigo puede tocarte Así si no es. confiesas el pecado. Así es. Entonces aquí vemos el pacto de sanidad que fue dado a los israelitas en el viejo pacto. Mientras ellos obedecían, Claudia, ninguna enfermedad los tocaba y ninguna estaba débil. Nosotros tenemos un mejor pacto, Amén. con mejores promesas, que es el pacto de la gracia, y la sanidad ya fue pagada en la cruz de Calvario. Así es. Ya fue pagada. Ya la sangre fue derramada. En el viejo pacto era una sombra, pero tenían este pacto de sanidad, pero era una sombra de lo que iba a ocurrir con Jesús. Y eso fue lo que pasó. Por eso la palabra dice que su pueblo perecía por falta de conocimiento. Y hoy en día, aunque tú conozcas y no se supone que te toque esa maldición de enfermedad si conoces al Señor, pero si estás falto de conocimiento, y ese conocimiento no es intelectual de leer la palabra como un libro de historia, No, es un conocimiento revelado a tu espíritu con la promesa y que tú sepas lo que te pertenece. Si no lo sabes, estás expuesto a que te... Ahora, este pacto de sanidad y salud divina es condicional. Amén. Hay 4 condiciones que Dios exige. ¿Las quieres tocar, Claudia? Sí, la primera es si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Esa es su palabra. Ahora oímos, claro, porque al meditar en su palabra, esa es la voz de Dios. Dios nos habla a través de su palabra el 90% de las veces. Segundo, dice, si hicieres lo recto delante de sus ojos. Obedecer y accionar la palabra. Si dieres oído a sus mandamientos. Oír y oír. Ellos venían para oír y ser sanados. En muchos de los lugares. Así es como nos enseñó el Señor. Y si guardares todos sus estatutos. Estas condiciones están bien claras. Yo creo que guardar allí aquí en tu corazón, en tu hombre interior, en tu espíritu. Dice que para que recibas algo de Dios tienes que saber su voluntad. Y la vemos aquí. Esta es su voluntad. La vemos aquí en este pacto. En este pacto. En este pacto. Es un pacto. Un pacto de sangre. Un pacto no puede ser roto y menos de sangre. Así es. Así es. En la Biblia, en la palabra, tú encuentras ahí el pacto de sangre. Dice que la sanidad está disponible a través del sacrificio del Calvario, a través del sacrificio de Jesús. La obra redentora. Pagadas y compradas. Pagadas y compradas. ¿Y qué precio? ¿Qué precio? Wow, precio de sangre. Está disponible para ti y tú la recibes por fe. Por fe, y tiene que ser proyectada la fe para que tú recibas la sanidad. Esto que hemos visto aquí de Éxodo va con Proverbios 4, 20 a 22. Y esa es una ley espiritual. Y te está hablando a ti si eres hijo o si eres hija. Hijo mío, está atento. Lo mismo a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, tu espíritu, porque son vida a las personas que hallan la palabra, no a todo el mundo. Así es. Y medicina a todo tu cuerpo. De este pasaje salió el nombre de la medicina de Dios. Correcto. Wow, porque tremendo. la palabra es medicina. Como que tú te tomas un antibiótico, te lo tomas por 20 días, 3 veces al día. Al principio nada ocurre. A lo mejor pasan 10 días y empiezas a sentirte un poquito mejor. Así es como funciona la palabra. Amén. Dale la misma oportunidad a Dios que le das al médico. Eso es de suma importancia. Vamos a tocar cada uno de estos. Estar atento a la palabra, esa es una atención especial, como darle prioridad a esa palabra y ser diligente diariamente meditando en la palabra de Dios. Empieza meditando
10 5, minutos. 10 minutos. al día. Así empecé yo. Yo empecé por 10 minutos al día. Y después vas avanzando como te vas deleitando comiendo esa palabra. Y toma 1 o 2 versículos nada más. Claro. No puedes coger 50. Cuando uno lee 50 poco a poco es como tomarte vitaminas y minerales. Amén. Que yo lo hago todos los días, pero para meditar yo cojo 1 o 2. Y cuando tú haces eso, que le das la prioridad y estás atento a la palabra y meditas, tu fe se desarrolla Así es. y se fortalece. Y tu vocabulario cambia. Tu mente confía más. Y empiezas a hablar de acuerdo a la palabra. Hablas de acuerdo. Gracias, Señor, que estoy sano, que Así me ha sanado. Sí. La segunda es, inclina tu oído a mis razones. Mira cómo te está hablando de los oídos, ojos, boca y corazón. Tienes que desear y poner tu oído en posición para oír la palabra de fe. No estés oyendo las noticias y leyendo la palabra. Cuando tú vas a leer la palabra, dale tiempo completo a Dios. Amén. Dale un tiempo de calidad a tu Dios. Así es. Y así es como debe ser. Si dices la palabra no está funcionando en mi vida, no está firme. Tienes que saber que la palabra no puede fallar. No falló conmigo ni ha fallado contigo. Amén. Que lo hemos usado. ¿Quieres Así tocar? La palabra también dice, no se aparte de tus ojos. 4 puertas, así es. 2 oídos y 2 ojos. Y ese de cuando dice que entrenes tus ojos a que miren la palabra. Usted sabe que a mí me impacta esto porque yo la oía, ¿verdad? Yo la leía y meditaba, pero a veces que solo la meditaba sin leerla. Y el Espíritu Santo me dijo, es que no está entrando por tus ojos. Tiene que entrar por los ojos. Ojos, oídos, boca y espíritu. Entonces yo dije, wow, Señor, es verdad. Y así lo empecé a hacer y vi el resultado que se me fueron los dolores. Así es. Dice que no debe de entrar en tus ojos, no mires las circunstancias, sino que pon tus ojos en la palabra. Es como poner tus ojos en Jesús. Él es la palabra. Él es la palabra. Cuando Pedro apartó sus ojos de Jesús, de esa palabra, ven, empezó a hundirse en el agua. Y entonces aquí el Señor nos dice, no se aparte mi palabra de tus ojos. No puedes meditar un día a la semana y el resto de la semana no hacerlo y esperar resultados cuando estás siendo atacado por un cáncer o por una diabetes o por una enfermedad. Una enfermedad de esas bien fuertes, bien como fuerte. La artritis, la diabetes, el cáncer. Tienes que meterte en la palabra por horas. Yo lo tuve que hacer. Tienes que tener una sobredosis de la palabra. Si no perseveras, nada va a ocurrir. Lo experimenté y lo puedo hablar. Es que es como que pasaron 30 años, 20 años, no sé cuántos años que tú no hacías eso y ahora viene este ataque y quieres que se resuelva en una semana. Y no se resuelve. No se resuelve en una semana. Eso no es así. Así que cuando estamos atentos a la palabra y no dejamos que se aparte de nuestros ojos y la guardamos en nuestro corazón, la semilla está en tierra fértil y esa clase de tierra que Jesús dijo que da mucho fruto. La tierra es tu espíritu. Así. Y si te estudias la parábola del sembrador, vas a ver que hay 4 tierras que Jesús habla ahí, pero solo una tierra de las 4 recibió la palabra y la recibió a diferentes niveles. 30, 60 y al 100 por uno. Depende del tiempo que le das tú a la palabra. Así es. Mire, y eso es interesante, pastora, la serpiente de bronce que usted ahí va a tocar ahora. Números 21. Esto me impactó a mí. Oh, es tremendo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sabes que ese es un tipo de Cristo que Jesús habla en Juan capítulo 3 de eso? De la serpiente de bronce lo habla con Nicodemo. Así es. Igual que la serpiente de bronce, tenían que mirarla, es un tipo de Cristo en la cruz. Es algo tan tremendo. Los israelitas iban en camino a la tierra prometida, pero se habían
desanimados y hablaron contra Dios y contra Moisés. Se quejaban Quejándose. constantemente. Por eso es que Dios no se agrada de la queja ni la murmuración. Y el Señor les envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y muchos murieron, pero se arrepintieron. Inmediatamente cuando nos arrepentimos, el Señor Viene a nuestro rescate. viene a nuestro rescate y trae las bendiciones. Amén. Y buscaron de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés que preparara una serpiente ardiente, es un tipo de Cristo, y lo pusiera sobre un asta como Cristo en la cruz. Y toda persona que fuese mordido por una serpiente, si miraban a la serpiente, Sanaban. no vivían. Yes. Nadie recibía sanidad si no miraba. Lee eso, Claudia. Mirar significa... Cuando ellos miraban a esa serpiente, ellos vivían. Y si no miraban, o sea, mirar significa que está ocupado e influenciado con lo que estás mirando. Es como la palabra. Estás viendo la palabra. La palabra tiene que entrar por los ojos. Tienes que estar concentrado en eso, no oyendo un noticiero a la misma vez. Sabe que el Señor me pone en mi corazón, es la luz entrando por tus ojos a todo tu cuerpo y tu espíritu. Así es. Es la luz, porque es la vida. Es la vida. La vida. Dice, yo soy la luz del mundo. Mira, si un israelita hubiera sido mordido por una serpiente y hubiera dicho, bueno, yo estoy dependiendo de la oración que hizo Moisés, pues su fe recibo la sanidad, la persona hubiera muerto. Mira qué importante los ojos, mirar la palabra que es Cristo y mirar la obra que él hizo en la cruz. Esto me ha impactado a mí, esta historia. Amén. O si hubiera dicho, yo sé que la sanidad no es para todo el mundo, como tú dijiste ahorita. A lo mejor me sano o a lo mejor no me sano, si hubiera muerto. Y hay personas que así dicen, pero es por ignorancia. Pero para eso tenemos estas enseñanzas, ¿verdad? Para ayudar y para que la persona entienda que no es así. Sigue leyendo ahí. Dice, si la persona hubiera dicho, no es conveniente ir ahora a mirar la serpiente ardiente. Si Dios quiere me va a sanar así sin como que yo vaya, ahorita, sin que yo haga eso. Él me sanará. Esa persona hubiera muerto. Hay personas que vienen al centro de oración y sanidad divina. Yo vengo para recibir, para que el Señor me sane. Ya el Señor te sanó, no digas eso. Lo vas a recibir. Eso es desobediencia, no creer en la palabra que Él ya dio. Tú sabes algo, Claudia, por eso el Señor quiso que trajéramos estas enseñanzas al pueblo hispano, de que ya Él te sanó. Amén. Que solo tienes que aprender cómo recibir esta sanidad. Amén. Amén. Y sabes que el símbolo de todo médico es la serpiente. Sí, sí. Está en un asta enrollada hacia arriba. Y lo tienen en cuadros. Y lo tienen en cuadros. Y es impactante. Así que vemos eso de que cuando nosotros quitamos los ojos de las promesas, cuando estamos preocupados, cuando estamos enfocándonos solo en los síntomas y hablando de la enfermedad y quitamos los ojos de la palabra, entonces no le estamos dando atención a la palabra. Toda persona que miraba a la serpiente ardiente era sanado, igual cuando nosotros miramos a Cristo, recibimos nuestra sanidad. Qué extraño sería si todo israelita que miraba a la serpiente ardiente era sanado y que nosotros que miremos a Cristo y que no recibiéramos la sanidad. Tenemos mejor pacto con mejores promesas. Amén. Es algo tremendo. Sigue aquí con Marcos. Gloria a Dios. Dice Marcos 4:24. Mirad lo que oís. Wow. Eso quiere decir que si yo estoy mirando la palabra y la estoy hablando con voz audible, yo estoy mirando lo que estoy oyendo. La atención que le das a la palabra es la medida de bendiciones que vas a recibir. Isaías 6:9-10 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. La misma escritura que vimos. Te lo dije que estaba en Isaías. Hace un momento. Y eso ahí está diciendo a las personas que realmente no están mirando, no están oyendo y no están guardando. Quiero que se den cuenta la palabra. Que Dios habla de ojos
y oídos. 4 puertas de entrada y una grande puerta que es la boca de salida. Y el Señor Jesús habló tanto de eso. Dice en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. Jesús estaba hablando de oír la palabra para recibir tu sanidad. Tú necesitas oír palabra de Dios. ¿Y la fe? ¿Cómo viene la fe? Oye, La fe viene por el oír. Oír, no lo que oíste el domingo, no lo que oíste el lunes, lo que oyes hoy. Tú debes oír 1 hora de palabra o de sanidad o de fe, de sanidad o de prosperidad, lo que tú necesites todos los días. Todos los días. Así es. Mirar significa clavar la vista. Esto es algo tremendo. Oh, wow. Estar expectante A de recibir. recibir lo que estás esperando. Como el hombre cojo de Hechos. Le dijo, mírame. Mírame. Como él estaba esperando dinero, pero estaba esperando algo y recibió algo mejor, su sanidad. Sí, pero le dijo, mírame. Sí. Y él estaba esperando expectante, Oh, expectante. Wow. Mirar significa considerar. Sara consideró que solo podía depender de aquel que le prometió tener un hijo. Y en vez de considerar su edad, 90 no podía años. tener hijo. Y 90 años. Por fe recibió la promesa de Dios. Esto es algo tremendo. Mirar significa atentamente ahora, hasta que estés sano. Tienes que mirar la palabra que entre por los ojos, oídos y boca hasta que veas la sanidad en tu cuerpo. Hasta que lo veas en lo natural. Y después tienes que seguir tomando las vitaminas y los minerales con los versículos de sanidad. Yo lo hago. Para que el enemigo no venga a robarte. Así mismo. Lo que ya Dios te dio, porque te pertenece, la sanidad es tuya. Dice, guárdala en medio de tu corazón. ¿Qué cosa? La palabra. En el único lugar donde Satanás no te la puede robar. Ahí, cuando tú la miras, la lees, estás atento, estás atesorándola porque la estás hablando con voz audible. Eso es importante, leer la palabra. Leerla en alta voz. En alta voz. Yo antes no la leí en alta voz. No, yo leí así, callada. Y desde que lo aprendí, que hace unos cuantos años atrás, yo leo la palabra. Yo no me voy de esta casa si no me leo 1 o 2 capítulos todos los días de la palabra, aunque me tenga que levantar más temprano. El método para obtener resultados: oír atentamente la palabra no puede apartarse de tus ojos, tienes que guardar la palabra en tu corazón donde nadie la pueda arrebatar. Esa palabra es vida, Zoé. Amén. La vida de Dios. Amén. Wow. A los que la hallan. En otras palabras, Claudia, no todo el mundo halla la palabra. A los que la hallan. Sí, así a los que la hallan, esa palabra es medicina a todo tu cuerpo. Wow. Yo quiero estarme tomando esa medicina. Constantemente. Esa palabra es medicina a mis huesos. Claudia, me rejuvenece. Claudia, hay 49 clases en el internet que hemos puesto que tienen que ver con la medicina de Dios. Ahí pueden aprender muchísimo de todo lo que estamos enseñando aquí en Alfa y Omega, en el Centro de Oración y Sanidad Divina. Si no puedes venir, puedes verlo ahí en el internet. Amén. Tú sabes esta historia de Ezequías. ¿Quieres leer eso, Claudia? Es tan impactante. Sí, es muy impactante porque eso nos deja ver que en el viejo pacto el Señor trató con su pueblo y lo quiso también sano. Isaías 38 del 1 al 5. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, el Señor te dice así. Le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor y dijo, oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón. Qué tremendo. Poderle recordar al Señor, ¿verdad? Que somos íntegros. Y mira lo que dice después. Y que yo he hecho, y lo que he hecho ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías en gran lloro. Él se arrepintió. Entonces inmediatamente vino palabra del Señor a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, el Señor tu Dios, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días
15 años. Le dio 15 años más. Dios oye nuestras oraciones y las contesta. Él es Nosotros, Dios Él mira nuestro corazón, de Claudia, misericordia, de a amor. ver si nosotros somos sinceros. Amén. Así que Ezequías estaba enfermo hasta la muerte. Isaías, el profeta de Dios, vino a decirle que pusiera su casa en orden. Lo que pasó fue que él cometió un error, Ezequías, estudiando la historia. Él le enseñó a todo el mundo en Babilonia, a todos los jefes grandes, todas las riquezas de Dios. Y no estaba supuesto a hacer eso. Pero se arrepintió porque lloró. Amén. Pero fíjate, Ezequías creía que todo era posible para Dios. Su caso era sin esperanza, incurable, y no había en lo natural ningún remedio o ningún médico que lo pudiera sanar. Amén. ¿Quieres leer? Y estaban en otro pacto. No es el pacto que tenemos ahora. Sí, pero tenía Jesús este tenía pacto de el sanidad. pacto de sanidad que les pertenece desde. Pero desde mira antes. lo que él hizo. Volvió su rostro a la pared, lejos del hombre, Amén. lejos de los síntomas, de sensaciones de sufrimiento y de amistades simpatizantes. Wow. Él no corrió para buscar a Isaías a que orara por él. No. Se metió en un cuarto, Él fue directo. encerrado ahí con Dios, poniendo su mirada en la pared para no distraerse, Así es. y clamó a Dios. Amén. Mira esto. Ezequías hizo una oración, lloró y se humilló ante la presencia del Shaddai, el Todopoderoso. Amén. El Wow. corazón de Ezequías tenía una actitud correcta ante Dios. Él no buscó al profeta Isaías, ni se dejó guiar por los 5 sentidos. Por los síntomas solo vio a Dios. Claro. Y obtuvo Y resultados. ellos tenían, este es el pacto de sanidad que ellos tenían. Pero lo que ahora nosotros dice la Escritura, tenemos un mejor pacto. Porque ya ha sido pagada. Porque ya ha sido Ya fue a pagada. la cruz. Tipo de la serpiente ardiente, ya Jesús fue a la cruz, pagó por esa enfermedad, se la llevó, la tomó, la cargó y no nos pertenece. Wow, tremendo. Cuando nosotros ponemos los ojos en la palabra, cuando nos ponemos humillados bajo la mano poderosa de Dios, Dios mira nuestro corazón y tenemos los resultados. Y no en los síntomas ni en las preocupaciones. Amén. Mira, los 7 nombres redentivos del Señor. Wow. Estos nombres para mí han sido una bendición y cada vez que tengo una necesidad uso uno de esos nombres. Es la Que tienen que ver redención con nuestra completa. redención. Hay más nombres, pero estos 7, que es el número perfecto de Dios, tiene que ver con nuestra Así redención. es, amén. Vamos a empezar, tócalos. Dice, el nombre Jehová es el nombre redentivo de la deidad. Significa el que siempre existe. Y es Yahweh. Está en Éxodo 3:14. Yahweh. Yahweh. No Que tiene, significa vocales. el ser, un verbo. El ser, yo soy lo que tú necesitas hoy. Y te dice a ti hoy, Wow, tremendo. yo soy, dice el Señor, lo que tú necesites hoy. Así es. Y Yo así soy. es. El primero dice Jehová Sama, el Dios que siempre está contigo. Jesús dijo, yo siempre estaré con vosotros, no los voy a dejar solos. Hay personas que oran y oran tan mal, dicen, Señor, no nos abandone. Y yo me quedo callada porque eso es incredulidad. Él dice que Él nunca se aparta. Nunca. Él mora dentro de nosotros. Amén. Jehová Shalom. Ay, qué lindo. El Ese- Dios de paz. Él es el Shalom. Y esa paz encierra todo. Muchísimas cosas. Prosperidad. Estás en paz con tu finanza, estás en paz con tu salud, En con tu tus casa. hijos, con tu marido, con tu trabajo, con todo. Es Eso es lo una que paz significa. completa. Es un privilegio tener la paz de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo. Él nos dio esa paz por el sacrificio de la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Él dio su vida por las ovejas a través de la sangre derramada en la cruz. Y ahí en ese Salmo del 23, Él pone una mesa delante de ti con la sanidad, con la prosperidad, con todo. Delante de tus angustiadores, delante de los demonios te pone la mesa. Ahí está tu sanidad, recíbela. Ahí está tu prosperidad, Amén. recíbela. Gloria Ahí a está Dios. tu paz. Esa mesa, Aleluya. Él te la pone delante de ti. Jehová Jireh, el Señor proveerá.
Dios Padre ofreció a Jesús como el sacrificio perfecto. Él proveyó el cordero. Ahora el Señor provee todas nuestras necesidades para nuestra redención completa. Que Qué no te lindo. falte nada, nada. El Señor es tu pastor, nada te Nada. faltará. Amén. Gloria a Dios. Jehová Nisi. El Señor es nuestra victoria, nuestra bandera. El que pelea las batallas. Él pelea por la nosotros. batalla por nosotros. Cristo triunfó sobre los principados, potestades y Satanás y nos dio victoria sobre todos los demonios y sobre toda enfermedad y sobre todo nombre que quiera venir contra ti. Así es. Jehová Siquenú, el Señor nuestra justicia. ¿Tú sabes que tú eres justo? Tienes que vestirte de Cristo todas las mañanas y decir, Amén. yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él se llevó todos nuestros pecados en la cruz y nos hizo justos delante de Dios Y Padre. ahora viene el favorito mío. Jehová Rafa. Yo soy el Dios tu sanador. Yo soy tu médico divino. Amén, gloria a Dios. El Dios que te sanó. Y este privilegio fue comprado por lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora vamos a Isaías 53, 4 y 5. mi favorito. Eso fue uno de los versículos que yo medité cuando yo fui sanada de cáncer. Cierta, yo busqué estas palabras en el diccionario, yo busqué las palabras hebreas. Ciertamente es una palabra de pacto, Amén. que significa cierto, no hay duda, verdad, libre de error. Amén. Significa tantas cosas que Jesús se llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios. ¿Quién hirió a Jesús? Dios Padre. Herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Claudia, esta profecía fue dada 700 años antes que Jesús viniera a la tierra. Amén. Yo le preguntaba al Señor por qué Isaías habló en el pasado. Wow. Y él puso en mi corazón que él había dado una visión a Isaías de lo que había ocurrido antes de la fundación del Antes. mundo, cuando el Cordero fue inmolado, pero que Jesús tenía que venir a vivir esa profecía. Ya había sido, es que es como Dios funciona, porque eso deja ver que ya había ocurrido en el espíritu, como cuando tú recibes tu sanidad, que ya ocurrió en el espíritu, pero se manifiesta en lo natural. Y se manifiesta, el Espíritu Santo lo tienes adentro, pero nada ocurre hasta que no abres la palabra. Así fue como Dios creó el universo Y al hombre. y al hombre. El Espíritu estaba sobre la faz del abismo hasta que Dios no dijo, luz sea, nada ocurrió. Hagamos No al se hombre. movió el Espíritu. Sí. No se mueve el Espíritu Santo hasta que tú no hables la palabra y entre por tus ojos, oídos y boca. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vemos Bendito aquí, Dios. Claudia, el primer pacto que tuvo que ver con nuestra redención, el pacto de sanidad. Jehová se reveló como nuestro médico divino, Jehová Rafa. Y esto no solo es una promesa, sino una ordenanza. Amén. Igual que el Señor es nuestra paz, nuestra justicia, nuestro pastor, nuestro gozo, el Dios que no nos abandona, nuestro proveedor, el que pelea nuestra batalla, es también tu sanador. Qué lindo. Díselo a las personas que me están Amén. viendo, es tu Es sanador. tu sanador, tu médico divino. Te sanó Y Él te está dando una prescripción médica. y recibe esto hoy, porque esta clase es especial. Amén. Un pacto no puede ser roto. Un Amén. pacto es tan sagrado para Dios. Wow. Porque todos los pactos, especialmente todos estos pactos, tienen que ver con el pacto de sangre Sí. que hizo con Abraham. Amén. Y es un pacto tan serio que tú tienes que creer lo que ya Él pagó tu enfermedad, que recíbelo con amor, recibe tu sanidad con amor, porque eres tu médico divino. Amén. Tu médico Gloria, divino. gloria a Dios. Quieres Gloria tocar a estos Dios. tres, en los casos de enfermedad hay 3 testigos. Amén. Tócalos, Claudia. Bueno, cuando nosotros somos atacados con una enfermedad, realmente hay 3 testigos en esa situación En todas. que vienen a atacarte, ¿verdad? Sí. En caso de enfermedad. Dice, la palabra de Dios es el primer testigo. ¿Qué dice la palabra?
que por cuya herida fuiste sanado. El número 2 es el dolor. O la Tú sabes que enfermedad. el dolor o la enfermedad habla. Esa enfermedad o ese dolor declara que está en tu cuerpo. Los síntomas están allí, te Y están te hablan, hablando y te están hablando, igual que la higuera le habló a Jesús. a Jesús. Y te están diciendo, es mentira la palabra. Tengo Tú dolor. estás enfermo. Tu cuerpo dice, tengo dolor. Sí, así es. Pero el tercer testigo, la persona que está siendo atacada, que declara por cuya herida fui sanado, poniendo su testimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo más importante, que no te des por vencido, que hables la palabra, que no importa los síntomas, que no los consideres, aunque tengas dolor, declara que tú has sido sanado. No te inclines a lo que te digan tus 5 sentidos. Si te quedas firme en la palabra, Dios honra su palabra. Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios siempre cumple su palabra. Pero cuando la persona quita los ojos de Jesús y se en los desvía síntomas. y se pone a pensar y a hablar Ay, y a qué contar dolor. la enfermedad. No, y dice, ay, qué dolor tengo. Ya ahí canceló. No, y hay personas que hablan solo de enfermedad y llaman a otras personas para hablar de enfermedad, a ver quién tiene más. Entonces, Dios dice, mi palabra no regresa vacía, pero es su palabra, no las palabras negativas. Él honra su palabra y su promesa. Pero mira lo que dice, muchas veces cuando decimos que hemos sido sanados, vienen personas a robar esa semilla y te dicen, pero yo veo que los síntomas y el dolor todavía están en tu cuerpo. Yo me separé por completo cuando yo estaba pasando por ese ataque. Nadie podía venir a visitarme. Porque vienen a decirte, ¿cómo te sientes? Ay, qué mal luces. Así. Claro. Digo, y no es por nada malo, no, sino porque el ser humano tiende a querer sentir lástima o no sé. Vino o no, una persona ignorancia. a verme y empezó a hablar y mi hija estaba ahí, lo que quería era sacarlo. Y después de eso me dijo, aquí no viene más nadie a decir que no luces bien, que estás débil. No, porque eso te afecta cuando estás pasando por un cáncer o por una enfermedad muy, muy dura. No, y cuando ya hay un conocimiento revelado del poder de la palabra en tu boca, ya tú tienes que hacer algo para no recibir esas palabras que se quedan en el espiritual. Y lo mejor es que no recibas personas si no vienen a orar. Amén. Si no son personas de fe, no recibas a nadie hasta que no se vaya esa enfermedad. Es bien duro. Claro, porque estamos hablando de un ataque de vida o muerte. Vida o muerte. Vamos a ver estos puntos que ellos deben de recordar. Amén. Nunca confieses lo que sientes, pues tu fe se debilita. Siempre vas a ver un conflicto entre lo que sientes y lo que dice la palabra de Dios. Los 5 sentidos demandan que caminemos por lo que vemos, pero la palabra demanda obediencia a lo que dice la palabra que ya ha sido sanado. ¿Quieres tocar los próximos 2? Caminar por fe es caminar de acuerdo a la palabra. Caminar de acuerdo a la carne es caminar de acuerdo a tus 5 sentidos. Acuérdate de eso. Wow. La mente que no es renovada por la palabra rechaza a Dios. Así que necesitamos renovar nuestras mentes. En Romanos 12:2 la escritura lo dice. Para que puedas aceptar las verdades de Dios, la promesa, tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios y meditar en la palabra. Porque no puedes tener la mente de Cristo si no te metes o meditas en la palabra de Así Dios. Es. Pablo dice en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. No te dejes guiar por lo que dice el cuerpo es tu casa. Y aunque tenga dolor, reprende ese dolor. Repréndelo en el nombre de Jesús. Empieza a establecer tu sanidad ahora, hoy mismo. Tienes que sacar de tu mente las dudas, debilidades, incredulidad, temores y no hables los problemas. Establece que tu cuerpo está fuerte para glorificar a Dios. Amén, gloria a Dios. Y háblale a la montaña, ordénale que se vaya de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Toca la fe es creer a Dios sobre este mundo natural. La fe te conecta
con lo y sobrenatural con el milagro. y el milagro que está en el mundo de Dios, que Así es es. espiritual. Si eres un adulto espiritual, un maduro espiritual, solo crees lo que la palabra de Dios dice. No importa lo que tu cuerpo diga, lo que las personas digan, lo que alrededor tuyo diga, no te mueve. Tú estás firme parado sobre la roca. Acuérdate que Dios no hace nada sin su palabra. Él envió su palabra y te sanó. Así Tienes mismo. que recibir eso por fe. Amén. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Se nos fue. Pero mira, rapidito. quería anunciar este bosquejo. Muy bueno. Este bosquejo, Sanidad Divina, está en la lista que hay en www.lamedicinadedios.com. Ahí está todo lo de sanidad, especialmente este bosquejo está tan tremendo. A mí se me había hasta olvidado parte de las cosas que habían aquí. Hay Amén. cosas tremendas aquí. Amén. Gloria a Dios. Sobre la sanidad, cómo se recibe, la importancia de nosotros ver estas leyes espirituales, Amén. cómo funcionan. Pero se nos ha acabado el tiempo, así que vamos, Claudia, ora por las personas, envía la palabra para que la palabra corra velozmente y que la palabra toque a las personas que la reciban con fe. Amén. Si tu fe está ahora como debe estar, tú dices, yo lo recibo, yo tengo mi sanidad y te doy gracias, Señor. Así como ella envía Gracias, la palabra Señor. de sanidad. Padre, te damos gracias porque esta palabra, Señor, que ha hecho rema en los corazones de toda persona Sí, que mi está Dios. viendo este programa ahora, Sí, mi en Dios. cualquier parte del mundo, Señor. Tu palabra dice, envió su palabra y te sanó. Tu palabra dice que corre velozmente por toda la tierra y que es prosperada para lo que ha sido enviada. Amén. Tu palabra no regresa a ti vacía, Señor, sino que hace lo que tú dices. Y tu palabra dice que por cuya herida ellos ya fueron curados. Amén. Así que ahora, Padre, yo envío esta palabra, tu palabra, Señor, a donde quiera que ellos estén oyendo. Ahí he enviado la palabra en el nombre de Jesús y declaro en este momento que esa palabra penetró, esa palabra te sanó. Todo ataque del enemigo cesa en el nombre de Jesús. Amén. Ahora recibe la palabra de sanidad por el poder sanador de Dios. Recíbela por fe para que seas ahora sanado. Amén. Como dice el Señor, Gloria que a Él Dios. envió su palabra y te sanó. Te declaro sano en el nombre poderoso de Jesús. Ahora tú dices, Así es. lo creo, lo recibo y te doy gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. En el Bueno, nombre si de tú nunca has Jesús. recibido al Señor, haz esta oración después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó. Y esa sangre que Él derramó ahora me limpia Amén. de todo pecado y de todo mi pasado. Amén. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal, como mi sanador. Y te doy gracias, Señor, que por fe has entrado a mi corazón y soy salvo. Y te doy gracias. Gracias, Señor, Gracias, Señor. en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, empieza a leer el Evangelio de Juan y busca una buena iglesia que enseñe la palabra, especialmente la palabra de fe. Amén. Y nos despedimos ahora, Claudia y yo. Nos puedes buscar en YouTube, La Medicina de Dios, o en Livestream, www.lamedicinadedios.com. Ahí están como 49, 50 clases. Cuando vayas ahí, busca clases en vivo Y ahí salen y ahí todas. salen la pantalla, la foto de la De pastora. todas. Y después más abajito a la derecha tú vas a ver que dice live stream y ahí tocas y te van a salir todas las clases. Y hay bastante material también si También. te interesa, porque algunos Materiales de de estos enseñanza. bosquejos y los CDs son importantes para que te mantengas Amén. siempre estudiando y oyendo palabra de Dios. Amén. Así que nos despedimos hasta la semana que viene y los dejamos siempre con la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero el Señor dice, mi palabra nunca pasará. En el nombre de Jesús, amén.